También se puede cultivar tomate dentro de un invernadero, obteniéndose como principal ventaja mayores rendimientos debido a la menor incidencia de plagas y enfermedades. Este invernadero tiene una densidad de 2 plantas por metro cuadrado. El tomate también se puede cultivar en un sistema de cultivo sin suelo o hidropónico, con mayores ventajas que el cultivo tradicional en suelo. Como material protector para cubrir el invernadero se puede emplear malla antiáfido o plástico agrícola. Para cultivar tomate con este sistema se emplean sacos de cultivo, donde se coloca un sustrato inerte como medio de soporte de las raíces. También se emplea riego por goteo para alimentar a las plantas. En este video explicaremos las diferentes etapas que se deben seguir para obtener tomate por medio del cultivo sin suelo. Las semillas de tomate se siembran en una bandeja almaciguera. La bandeja se rellena con un sustrato previamente lavado. Se puede emplear arena de cantera o piedra pómez de tamaño de partículas de 0.5 a 1 milímetro. Todas las celdas de la bandeja deben quedar completamente llenas de sustrato. Luego se humedece el sustrato. Se puede usar un aspersor para tal fin. El sustrato se humedece uniformemente. Con un lápiz de madera o con cualquier otro material apropiado, en cada celda se hacen hoyos de medio centímetro de profundidad. Luego se coloca una semilla en cada celda. Obsérvese de cerca cómo se coloca la semilla. Una vez que se han colocado las semillas en todas las celdas, se cubren con el mismo sustrato. Luego de la siembra, nuevamente se humedece el sustrato. Las bandejas deben colocarse en un ambiente protegido donde reciban suficiente luz y se riegan solo con agua hasta la germinación. Las semillas de tomate germinan a los 7 días. Obsérvese que las plántulas son muy pequeñas aún. Luego los riegos se hacen diariamente con solución nutritiva. Cuando las plántulas tienen 12 días, ya presentan sus hojas verdaderas. Se puede emplear como sustrato piedra pómez o cualquier otro material disponible en la zona.
El tamaño ideal de partículas debe ser de 0.5 a 2.5 milímetros de diámetro. El sustrato se debe lavar antes de iniciar el cultivo. Como sacos de cultivo se pueden emplear mangas de polietileno de color blanco o negro. Las dimensiones son de 1 metro de largo por 30 centímetros de ancho. Antes de usar los sacos, se sellan en uno de los extremos. Para llenar un saco se requiere entre 25 a 28 litros de sustrato. En este caso se está empleando piedra pómez, que es un material de origen volcánico y es liviano. El llenado se realiza manualmente. Los sacos llenos se colocan a un lado. Se puede emplear también arena de cantera previamente lavada. Este material es más pesado que la piedra pómez. El procedimiento de llenado es el mismo y se utiliza el mismo volumen de sustrato, 25 a 28 litros. Los sacos llenos se colocan a un lado. Al terminar de llenar los sacos, se sella el otro extremo. Primero se hace un doblez como se observa. Para el sellado se emplea un engrapador. También se puede reutilizar los sacos de cultivo de la campaña anterior. Primero se debe cubrir los orificios con una cinta adhesiva. La distancia entre orificios es de 40 centímetros. Inmediatamente se procede a llenarlo con el mismo volumen de sustrato. En este caso se está llenando con piedra pómez. También se puede rellenar los sacos usados con arena de cantera. Se dobla el extremo y luego se engrapa. El saco queda listo para usarse. Por otro lado, antes de colocar los sacos, todos los accesorios del sistema de riego por goteo, sobre todo si han sido utilizados en una campaña anterior, se deben lavar y remojar en una solución de pH ácido. Se puede emplear ácido fosfórico o sulfúrico. La solución ácida debe tener un pH de 2,
El remojo en ácido es para limpiar y evitar la obturación de los goteros. Se emplean goteros tipo botón con un caudal de 2 litros por hora. 2 goteros se colocan cada 40 centímetros, al mismo nivel de los orificios de los sacos de cultivo. Esta es la disposición de 2 goteros. Antes de empezar el cultivo, debe hacerse una prueba de uniformidad de riego. La cara inferior del saco, apoyada sobre el piso o suelo, tiene perforaciones para el drenaje del exceso de riego. La distancia entre las dobles hileras de sacos de cultivo es de 1 metro con 20 centímetros. Obsérvese la disposición final de los sacos en el área de cultivo. Esta es la disposición final del sistema de riego por goteo con los sacos de cultivo. El gotero se conecta con un microtubo de 3 milímetros de diámetro y a su vez, en el extremo del microtubo se conecta una lanceta, la cual va anclada en el sustrato. Para favorecer el engrosamiento del tallo y lograr un mejor desarrollo de la planta, se puede realizar un trasplante a vasos de termopor de 6 onzas a los 20 días después de la siembra. Las plantas en este ambiente están protegidas contra insectos y plagas. Antes del trasplante, se debe humedecer el sustrato de los sacos de cultivo solo con agua. De cada orificio del saco de cultivo se retira un poco de sustrato para colocar la planta. Así debe quedar antes del trasplante. Cuando las plantas tienen 30 días, se trasladan hacia los sacos de cultivo. Con cuidado se retira una planta del vaso de termopor. Luego se coloca en el saco de cultivo y se vuelve a rellenar con el sustrato. El trasplante debe realizarse muy temprano por la mañana o en las últimas horas de la tarde para que las plantas no sufran un estrés severo. Se debe contar con suficiente personal para que el trasplante se realice lo más rápido posible. Se repite el procedimiento hasta trasplantar toda el área destinada para el cultivo.
Debido al cambio de ambiente al momento del trasplante, se puede observar un decaimiento de las plantas, pero éstas se recuperan. Al día siguiente se inicia el riego de las plantas con solución nutritiva. Cada planta recibe la solución nutritiva a través de un gotero. Cada gotero está conectado a un microtubo que alimenta a cada planta. Luego del riego, obsérvese que las plantas quedan erguidas. Estas plantas tienen una semana desde el trasplante y aún están sin entutorar. Para preparar la solución nutritiva se usan fertilizantes solubles como nitrato de amonio, nitrato de potasio, fosfato monoamónico, fosfato monopotásico, nitrato de calcio, sulfato de magnesio y sulfato de potasio. Como fuente de micronutrientes, quelato de hierro, sulfato de manganeso, ácido bórico, sulfato de zinc, sulfato de cobre y molibdato de amonio. El cultivo de tomate requiere mayor concentración de nitrógeno durante el crecimiento vegetativo, mayor concentración de fósforo en la floración y mayor concentración de potasio durante la fructificación. Se presenta una propuesta para la formulación de la solución nutritiva. Las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio varían según el estado fenológico del cultivo de tomate. Para el crecimiento vegetativo, se presenta una fórmula aprobada en esta universidad para preparar 1000 litros de la solución nutritiva. Para preparar 1 litro de la solución de micronutrientes, se emplean las siguientes sales y se disuelven en agua destilada o hervida. Para la etapa de la floración, se presenta la misma fórmula ajustada para preparar 1000 litros de la solución nutritiva. Se han reducido las concentraciones de nitrógeno y se han aumentado las de fósforo y potasio. Para la etapa de la fructificación, se presenta la misma fórmula ajustada para preparar 1000 litros de la solución nutritiva. Se han incrementado las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio. En este cuadro se muestra la concentración de nutrientes de la solución nutritiva aplicada durante la fructificación. La concentración de calcio, magnesio, azufre y boro incluye lo que aporta el agua. La solución nutritiva se prepara en un tanque, el cual está conectado con una electrobomba.
Se recomienda marcar el interior del tanque cada 100 litros como nivel de referencia. Para evitar el retorno de la solución nutritiva, en la parte inferior del tanque se coloca una válvula check, la cual va conectada a la electrobomba. El riego se controla con un programador o reloj. La frecuencia de riego dependerá de la edad de la planta, tipo de sustrato y las condiciones climáticas. Para preparar la solución nutritiva, se llena el tanque con agua. Cuando se ha llenado 3/4 partes del tanque, se añaden los fertilizantes disueltos uno por uno. Aparte, en un balde se agrega agua. Luego se echa el fertilizante previamente pesado. Y se agita el agua hasta que el fertilizante quede totalmente disuelto. Luego se agrega al tanque. El mismo procedimiento se hace con el resto de fertilizantes de la fórmula. Al final se añaden el quelato de hierro y los micronutrientes. Cuando todos los fertilizantes están en el tanque, se mezclan uniformemente. Se toma una muestra de la solución nutritiva recientemente preparada para medir la conductividad eléctrica y el pH. Para medir la conductividad eléctrica se emplea un conductímetro portátil. Para medir el pH se usa un medidor de pH portátil. Se recomienda mantener el pH de la solución nutritiva entre 6 a 6.5.
El encendido de la electrobomba impulsa la solución nutritiva hacia el área de cultivo. Se observa un filtro de anillos que retiene partículas que pueden obstruir los goteros. Para el guiado vertical de las plantas se emplea un gancho enrollado con 4 metros de rafia o cuerda de polipropileno. La rafia se ata al cuello de la planta. El mismo procedimiento se hace con todas las plantas de una misma hilera. El guiado de las plantas se realiza a las 2 semanas de trasplante. Es importante atar la rafia haciendo un nudo pero sin ajustar el tallo. Luego, la rafia se enrolla con cuidado por el tallo hasta el ápice de la planta. El mismo procedimiento se hace con el resto de las plantas. Obsérvese cómo se enrolla la rafia entre los entrenudos del tallo. Aquí se observa que la rafia no ajusta el tallo. Para sostener la planta se desenrolla la rafia. Luego el gancho se cuelga en un alambre galvanizado número 10. El alambre está extendido sobre parantes de madera que se colocan cada 5 metros de distancia. El alambre se coloca a 2,5 metros de altura. Obsérvese cómo quedan las plantas luego del entutorado o guiado. A medida que van creciendo las plantas, el tallo se va guiando con la rafia. Luego del entutorado, se observa la apertura de las flores cuando las plantas tienen entre 2 a 3 semanas del trasplante. Estas plantas tienen un mes desde el trasplante. El guiado del tallo se realiza una vez por semana. La rafia no debe impedir el engrosamiento del tallo.
Obsérvese una vista panorámica del guiado de las plantas. Se puede observar el alambre galvanizado que sostiene las plantas. Para guiar el tallo se enrolla la rafia con cuidado como se observa. Primero se sujeta el tallo y se enrolla la rafia dejando el ápice libre. Aquí se observa el ápice del tallo. Cuando no se guían a tiempo los tallos, estos se pueden quebrar, afectando el rendimiento de la planta. Cuando los tallos llegan al alambre, se deben bajar las plantas para continuar con el guiado del tallo. Primero se retira el gancho del alambre y se desenrolla la rafia. Luego se cuelga nuevamente el gancho. Cuando se baja el tallo de la planta, se coloca paralelo al saco de cultivo, tratando de que los frutos no toquen el piso o suelo. Se sujeta el tallo y a la vez se enrolla la rafia. Luego se cuelga el gancho. El mismo procedimiento se hace con todas las plantas. Aquí se observa plantas de 3 meses del trasplante guiadas a 2,5 metros de altura. Y aquí se observa plantas de la misma edad guiadas a 3 metros de altura. Cuando las plantas tienen más de 4 metros de altura, los tallos se van colocando en paralelo a los sacos de cultivo. La parte inferior de los tallos se ven desnudos o sin hojas porque estas han sido podadas. Tratar de que los frutos no toquen el piso para evitar que se dañen. Obsérvese que el ápice necesita guiarse con la rafia, lo cual significa que deberá bajarse la planta. El guiado se realiza hasta el final del cultivo.
Para evitar bajar los tallos, las plantas se pueden guiar o entutorar a mayor altura como se observa. Los brotes laterales o chupones se deben podar para mantener el tallo principal. Los chupones se cortan con una tijera limpia. Se deben eliminar todos los chupones que están debajo del ápice. Los chupones aún pequeños se deben cortar periódicamente para evitar el crecimiento de ramas laterales, lo cual le quita fuerza a la planta para producir frutos. Aproximadamente 15 días antes de la cosecha de los frutos del primer racimo, se debe hacer una poda de las hojas inferiores. Se debe podar las hojas que están debajo del primer racimo. Para la poda de hojas se utiliza una tijera limpia. Los cortes se hacen dejando aproximadamente 1 centímetro del peciolo. La poda de hojas es importante porque permite la translocación de fotosintatos hacia los frutos. La parte inferior de todos los tallos quedan sin hojas. La poda de las hojas inferiores permite una buena ventilación y evita la propagación de enfermedades. Conforme se van cosechando los racimos, se debe realizar una poda de hojas. A los 5 meses del trasplante, así se observan las plantas. Los tallos sin hojas están apoyados sobre los sacos de cultivo. Las hojas nuevas y del tercio superior alimentan a los frutos. Las hojas podadas que quedan en los pasillos se deben eliminar fuera del área de cultivo. También se puede eliminar los chupones con la mano, pero debe cuidarse de no dañar el tallo principal. Se puede hacer el despunte o poda de los ápices cuando la planta ha alcanzado el 10º racimo. Esta práctica se hace para un cultivo de ciclo corto y al aire libre.
y para favorecer el engrosamiento de todos los frutos inferiores. El cultivo sin suelo permite obtener altos rendimientos de tomate, debido a las ventajas que ofrece este sistema de producción. Los híbridos de crecimiento indeterminado son precoces, y la cosecha se inicia a los 2 meses del trasplante o 3 meses de la siembra. En plantas de 1 mes del trasplante se observan 3 racimos con frutos pequeños y 2 inflorescencias. Luego de cosechar los 3 primeros racimos, se bajan los tallos de las plantas. Durante el cultivo se trata de mantener 5 a 6 frutos por racimo, aunque esto dependerá del peso del fruto que se desee obtener. Conforme se cosechan los frutos de los racimos inferiores, los racimos superiores presentan frutos en crecimiento, así como van apareciendo nuevas inflorescencias y brotes en la parte apical de la planta. Los frutos se deben cosechar en estado pintón, cuando el color vira de verde a naranja. Durante la recolección, los frutos con el cáliz se desprenden del racimo con cuidado. Según las variedades, los frutos pueden tener una vida de anaquel de aproximadamente 15 días. Durante el cultivo se puede presentar algunos desórdenes fisiológicos, los cuales pueden deberse a varios factores como falta o exceso de uno o más nutrientes, condiciones ambientales, entre otros. A continuación mostraremos algunos síntomas más comunes que se pueden presentar durante el cultivo. En la deficiencia de fósforo se observa una coloración púrpura o rojiza en los tallos y en el envés de las hojas. Generalmente este síntoma se observa cuando las temperaturas son bajas. La deficiencia de fósforo también produce un color amarillo pálido de las flores. En frutos con deficiencia de potasio se observa una maduración irregular, problema fisiológico conocido como blotching. Puede ser provocado por exceso de calcio y o magnesio. La deficiencia de magnesio se observa en las hojas inferiores o viejas. Es característico observar un color amarillo o clorosis entre las nervaduras de las hojas, que generalmente ocurre al inicio de la recolección de frutos. La deficiencia de calcio se observa en la base de los frutos.
Aparece cuando los frutos están creciendo cuando aún son verdes, generalmente bajo condiciones de altas temperaturas en primavera-verano. Puede presentarse también por exceso de potasio y o magnesio. Para evitar este problema, aplicar directamente a los frutos verdes una solución de 0.5 gramos de nitrato de calcio y 0.3 gramos de ácido bórico por litro de agua. La solución se aplica a las hojas jóvenes y directamente a los frutos verdes. La aplicación debe realizarse en horas de la tarde. En hojas jóvenes se observa la deficiencia de micronutrientes. Ante una deficiencia de hierro, las hojas se vuelven de color amarillo. Cuando se presenta este síntoma, debe hacerse una aplicación foliar de quelato de hierro, 0.5 gramos por litro. La deficiencia de manganeso también se observa en las hojas nuevas o superiores. También se observa una clorosis entre nervaduras, pero en hojas jóvenes. Cuando la deficiencia es severa, el color amarillo de las hojas nuevas es más intenso. La deficiencia de boro se observa en frutos en crecimiento, los cuales no desarrollan completamente, observándose los lóculos sin cerrar. Para evitar este problema, también se debe aplicar la misma solución de calcio-boro recomendado anteriormente. El exceso de boro por aplicación foliar puede provocar quemaduras en el borde de las hojas. Un desorden muy común observado en el tomate es la rajadura de los frutos, conocido como cracking, debido a un cambio hídrico brusco de la planta. Las rajaduras se observan generalmente alrededor del cáliz, pueden ser radiales o circulares. Durante el cultivo se pueden presentar algunos problemas fitosanitarios producidos por plagas y enfermedades. Los virus pueden llegar a causar importantes pérdidas en este cultivo. Los virus son transmitidos por insectos vectores como los áfidos y la mosca blanca. Se debe controlar la población de insectos vectores para reducir la incidencia de enfermedades. Los virus causan anomalías en la forma de las hojas como el acucharado, donde los bordes de las hojas se curvan hacia arriba, o la reducción del tamaño de las hojas. Cuando elija una variedad de tomate, se debe tener en cuenta que tenga resistencia a enfermedades. Observe que las plantas de la izquierda presentan síntomas causados por el virus de la hoja cuchara, Tomato Yellow Leaf Curl Virus. Las plantas del lado derecho no presentan este síntoma, porque es otra variedad de tomate que tiene resistencia a esta enfermedad. Otro virus del tomate, conocido como el virus del bronceado o peste negra, Tomato Spotted Wilt Virus, produce este síntoma en los frutos cosechados. Los hongos también pueden afectar este cultivo. El micelio cubre las hojas y el tallo. Este problema es más común en condiciones ambientales con alta humedad relativa, como en el invierno. Observe un ataque severo de hongos en una etapa avanzada del cultivo.
La mosca minadora es una plaga muy común en este cultivo. Su presencia se detecta por las minas que hacen las larvas en las hojas. El adulto deposita sus huevos y las larvas que emergen de estos se alimentan de los tejidos de las hojas, afectando su capacidad fotosintética. La prodiplosis es otra plaga común en tomate. También se le conoce como caracha. Las larvas se alimentan de los ovarios de las flores y de los tejidos superficiales de los frutos recién formados. Produciendo costras alrededor del cáliz, las que aumentan del tamaño conforme el fruto desarrolla, causando una pérdida del valor comercial de los frutos. La polilla del tomate, o tuta absoluta, es otra plaga muy común que afecta a los frutos y a los brotes. En los frutos, la hembra deposita los huevos y luego al eclosionar, las larvas hacen galerías en el interior del fruto, produciendo luego una pudrición general del fruto. Los frutos con rajaduras o cracking desarrollan una pudrición posterior debido al crecimiento de microorganismos en el tejido expuesto. En cultivos al aire libre, un problema bastante común es el ataque de las aves. Estas pueden causar picaduras de tamaño considerable en los frutos. Para el control de la polilla del tomate se pueden usar feromonas, que son sustancias químicas liberadas al aire y son percibidas por otros insectos de la misma especie. Las feromonas funcionan como atrayentes sexuales. Son emitidas por las hembras para atraer al macho. La trampa de feromonas se coloca junto a un recipiente con agua y detergente. Los insectos atraídos por la feromona caen al agua y mueren. Las trampas de feromonas son un método muy práctico para evitar el uso de pesticidas. Observe el jeve suspendido que está impregnado de feromona. Los insectos atrapados en esta trampa son los adultos de las polillas del tomate o tuta absoluta. El uso de trampas amarillas es otro método muy efectivo para el control de plagas. Algunos insectos como la mosca minadora, mosca blanca y polillas son atraídos por el color amarillo. Se unta una goma o adherente sobre la superficie del plástico amarillo y los insectos quedan pegados y mueren. Obsérvese un gran número de mosca blanca, polillas y mosca minadora pegados a la trampa amarilla. Con el tiempo la trampa amarilla se llena de insectos. Las trampas de color azul se usan para atrapar otros insectos como el thrips.
Terminada la campaña, se eliminan las plantas para iniciar un nuevo cultivo. Se retiran la rafia o tutor que sostienen el tallo de todas las plantas. Luego se corta la base del tallo con una tijera de podar. El mismo procedimiento se hace con todas las plantas. Luego las plantas se retiran del área de cultivo. Los tallos y hojas son eliminados fuera del área de cultivo. La rafia se enrolla en los ganchos y se dejan colgando en los cables. Una vez que se han eliminado todas las plantas, se retiran los goteros, microtubos y lancetas para lavarlos antes de usarlos en la siguiente campaña. Finalmente, obsérvese cómo queda limpia el área de cultivo para iniciar el lavado del sustrato. El sustrato se lava para reutilizarlo para la siguiente campaña. Se recogen los sacos de cultivo y se llevan hacia la zona de lavado. Se abren los sacos por un extremo y luego se vierte el sustrato sobre la carretilla. Luego se retiran las raíces.
Con una manguera se echa agua sobre el sustrato para lavarlo. Se remueve el sustrato para extraer los residuos de raíces y sales. La formación de espuma en el agua indica presencia de sales, las cuales deben ser eliminadas durante el lavado. Luego el agua se elimina por el desagüe. El sustrato se lava varias veces hasta que quede limpio. Luego el sustrato limpio se acumula en un lugar para rellenar los sacos de cultivo.